Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar este último bimestre, el cuarto bimestre. Vamos a empezar con fuerza. Hemos tenido un descansito reparador, entonces vamos a empezar muy bien. Entonces empecemos con la clase de biología. Recuerda ser el profesor Jesús Paredes y tomar en cuenta las indicaciones para poder dar bien nuestra prueba de rapidez. Empecemos, muchachos. Muy bien chicos, y nos toca ver sistema respiratorio. Vamos a ver su fisiología del sistema respiratorio y este es nuestro primer tema del cuarto bimestre. Vamos a reconocer un poquito de las estructuras para poder entender la fisiología, que es el funcionamiento del sistema respiratorio. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que se encargan de conducir el aire desde el exterior de los alvéolos y realizar el intercambio de oxígeno por CO2 entre el aire y la sangre. Entonces, estos órganos del sistema respiratorio van a estar encargados de la conducción del aire, ya sea del exterior, que tiene que ser ingresada a través de las fosas nasales y llegar hasta los alvéolos. Y ahí se va a realizar el intercambio de oxígeno por CO2 entre el conducto alveolar y la sangre que está en los capilares, ¿no? Los componentes del sistema respiratorio son las vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias conciernen lo que son fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Y por último tenemos a los pulmones. Estos son los componentes del sistema respiratorio. Recordemos que el sistema respiratorio o todas las vías respiratorias van a presentar un epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que presenta células caliciformes que forman mucosidad. Recuerda que un epitelio pseudoestratificado es un epitelio que presenta núcleos a distintas alturas. Un epitelio monoestratificado es aquel que presenta células a un nivel. Poliestratificado es que presenta varias capas de células. Y el pseudoestratificado es aquel que parece que tuviera varias capas, pero solo presenta una capa. Pero estas capas, como tiene los núcleos, esta capa, como tiene los núcleos a distinta altura, engaña a simple vista que fueran varias. Por eso se le llama pseudoestratificado. Cilíndrico porque son largas y tienen cilios, ¿sí? Con la producción de mucosidad. El primer componente de esto es las fosas nasales, que tú ya las conoces, las fosas nasales, que su función es filtrar, calentar y humedecer el aire inspirado. Recordemos que el humano tiene una temperatura de 37, 38 grados, 37 grados centígrados y el aire se encuentra a mucho menor temperatura. Entonces el aire al ingresar por las fosas nasales tiene que ser filtrado por las partículas de polvo, bacterias, sustancias extrañas que podría tener. Luego de ser filtrado es calentado y humedecido para luego pasar al siguiente conducto. Dentro de las fosas nasales su principal función es también la de actuar de caja de resonancia para la voz. Cuando una persona está resfriada o presenta la nariz tupida, como se dice, y hay un cierre, hay una voz extraña, una voz nasal, ¿no? Debido a esto. La olfacción se encarga del sentido del olfato. La primera región que presenta las fosas nasales es la región vestibular, donde vamos a tener primero a las vibrisas, que son los pelitos que tiene la nariz, que se encargan de la filtración, y este orificio de ingreso o de entrada que se llama narina, que es el agujero nasal anterior, por donde ingresa el aire. Entonces el aire ingresa por esta región, por las narinas, pasa por las vibrisas que filtran, y esto es la región vestibular. En la parte interna tenemos a la región respiratoria, que está recubierta por la pituitaria roja, ¿sí? La región respiratoria que está recubierta por la pituitaria roja. Y en la parte anterior tienes a la región olfatoria, que está recubierta por la pituitaria de color amarilla. En la base vas a tener a los senos paranasales. Los senos paranasales, cuando se produce su inflamación, se conoce como sinusitis. Entonces ya sabes, la inflamación de los senos paranasales genera la sinusitis. Los senos paranasales son cavidades óseas que están revestidas de la pituitaria roja y actúan como caja de resonancia para la voz, y los huesos que forman los senos paranasales son el hueso frontal, el hueso esfenoides, el hueso etmoides y los maxilares superiores. Vas a encontrar en la región olfatoria, en la parte interior, al bulbo olfatorio, que se reconoce las señales químicas que tienen los aromas para identificarlos, ¿sí? Luego de las fosas nasales tienes la faringe. Bueno, antes de pasar justo a la faringe hay un límite que se llama coanas.
que es las coanas, que es el agujero nasal posterior. Así como el agujero nasal anterior es las narinas, el ingreso, la parte final es las coanas, ¿sí? Las coanas. Luego de eso ya se presenta la faringe. La faringe presenta tres regiones: la nasofaringe o rinofaringe, que está ubicada acá, donde vas a encontrar el agujero de la trompa de Eustaquio que comunica con el oído medio. Luego tienes la orofaringe, que está detrás de la cavidad bucal, de la cavidad oral de la boca, orofaringe o bucofaringe, y por último tienes a la hipofaringe o laringofaringe. Recordemos que la nasofaringe o rinofaringe tiene función respiratoria, es una vía respiratoria. La orofaringe o bucofaringe es una vía digestiva o respiratoria, y las dos es una vía mixta. Recordemos que cumple ambas funciones, cumple función digestiva y función respiratoria. Luego tenemos a la hipofaringe o laringofaringe, que solo cumple función digestiva, solo cumple función digestiva. Después descendemos en esta región, tienes a la laringe, este es el conducto respiratorio, la parte de atrás es el conducto digestivo. En la laringe, que es el órgano fonador, que es el que permite la emisión de la voz, vas a tener que estar formado por los cartílagos laringios, que algunos los separan en impares y pares. Cartílagos laringios impares tienes el caso del epiglotis, que es un cartílago elástico, este de acá, que cierra el conducto respiratorio cuando uno está comiendo. ¿Para qué? Para que la comida no pase al conducto respiratorio, o sea, lo cierra y la comida puede pasar a través del conducto digestivo. Luego tienes la tiroides, que es la llamada manzana de Adán, que se nota en el varón, y en la mujer solo se notaría si la mujer está en periodo de ovulación. El cartílago cricoides, y ahí los tienes señalados, ¿no? Y los cartílagos pares, como los corniculados, los cuneiformes y los aritenoides. En este caso, la laringe es el órgano fonador porque tiene a las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales superiores se les llama cuerdas vocales falsas, y las cuerdas vocales inferiores son las cuerdas vocales verdaderas. El espacio entre estas cuerdas vocales inferiores se llama glotis, ¿sí? Glotis. No confundir epiglotis con glotis. Epiglotis, cartílago elástico que cierra el conducto respiratorio cuando estamos comiendo, y la glotis es el espacio entre las cuerdas vocales inferiores. Luego tienes a la tráquea, que es un conjunto de anillos cartilaginosos que ahora vamos a mencionar, y en la parte de atrás tienes al esófago, que ya pertenece al conducto digestivo. Muy bien, y ahora veremos la parte de las vías respiratorias llamada tráquea. La tráquea va a poseer anillos cartilaginosos, pero estos anillos cartilaginosos son incompletos. ¿Por qué son incompletos? Porque van a presentar el cartílago hialino, y en la parte posterior van a presentar al músculo liso. Entonces no es un cartílago totalmente cerrado. Si bien es cierto, la tráquea es el conducto que se suele hacer una abertura, que es para la traqueotomía, para que la persona pueda respirar si es que hay obstrucción en las vías respiratorias anteriores, ¿no? Acá tienes que la porción final de la tráquea es la carina, que luego se bifurca y me forma lo que son los bronquios. Los bronquios se separan en bronquios primarios, que son los principales, bronquios secundarios, que son los lobulares, y los bronquios terciarios, que son los segmentarios. Acá tenemos las cantidades, ¿no? Bronquios primarios, 1 para la derecha, 1 para la izquierda. En los lobulares o secundarios, 3 lóbulos para el lado derecho, 2 lóbulos para el lado izquierdo, y se llaman lobulares porque van a determinar la cantidad de lóbulos que tiene el pulmón. Los bronquios terciarios o segmentarios, que son 10 para la derecha y 8 para la izquierda. Acá tienes señalados los bronquios, ¿no? Luego de los bronquios vienen los bronquiolos, que ya no poseen cartílagos, y luego tienes a los pulmones. Los pulmones, que van a estar recubiertos por la pleura, que es una membrana serosa que envuelve el pulmón, y los pulmones están apoyados sobre el músculo llamado diafragma. El diafragma es el principal músculo respiratorio, recuerda, el principal músculo respiratorio es el diafragma. Luego tienes el pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos, 2 cisuras, y el pulmón izquierdo, que tiene 2 lóbulos y una cisura, ¿sí? Dentro de los pulmones se encuentran los lobulillos pulmonares, que es la unidad anatómica y funcional del pulmón. Recuerda, unidad anatómica y funcional del pulmón es el lobulillo pulmonar. Y dentro de él va a estar el alveolo pulmonar, ¿sí? Muy bien. Dentro de lo que corresponde a fisiología respiratoria, es el estudio del funcionamiento
del sistema respiratorio. Va a incluir solo dos procesos, la ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso. La ventilación pulmonar se refiere al ingreso y la salida de aire de los pulmones, lo cual requiere una diferencia de presiones que se logra modificando el volumen pulmonar por acción del músculo diafragma y los músculos de la caja torácica. La ventilación comprende dos mecanismos. Uno es la inspiración, que es el ingreso de aire a los pulmones, y el otro es la expiración, que es la salida de aire de los pulmones. Recordemos que en este caso el aire va a viajar de un lugar de mayor presión a otro de menor presión, y eso se va a reflejar en nuestra capacidad torácica debido al aumento del tamaño de la capacidad torácica o a la disminución. Por ejemplo, en la inspiración, que es el ingreso de aire a los pulmones, tú te darás cuenta que la cavidad torácica, la capacidad torácica aumenta, por lo tanto la presión disminuye. Al aumentar la capacidad torácica, la presión va a disminuir. La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, y la presión intrapulmonar en el interior de los pulmones va a ser de 758 milímetros de mercurio, generado por una ampliación de la cavidad torácica. El diafragma va a bajar y se da una contracción de él. La contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos genera que la presión a nivel pulmonar disminuya. Esta presión genera que el aire ingrese. Esto sucede en una inspiración normal. Y esto es un proceso activo, porque tú tomas aire y lo realizas, ¿no? Muy bien. Esto en el caso de una inspiración normal. Pero existe la inspiración forzada, en la que yo, a pesar de que ya tomé aire, yo insisto y quiero seguir tomando aire. Ya en esa inspiración forzada participan los escalenos, el trapecio y el esternocleidomastoideo, músculos que participan en la inspiración forzada. En la expiración, que es la salida de aire, en la salida de aire de los pulmones, vamos a tener, mira, que la presión torácica, la presión intrapulmonar aumentó debido a la reducción del tamaño de la capacidad torácica. Y la presión atmosférica no va a variar, pues 760 milímetros de mercurio y 762 es ahora la presión intrapulmonar, generando que el aire salga, ¿sí? Y esta salida de aire de los pulmones. Esto se da por la relajación del diafragma y de los músculos intercostales externos, ¿sí? Esto es un proceso pasivo. Y en el caso de que tú hagas una expiración forzada, o sea, tú ya eliminaste el aire y tú fuerzas una eliminación de aire, ya ahí van a participar los músculos intercostales internos y los músculos abdominales. Vamos a ver lo que son volúmenes y capacidades pulmonares. Para medir esto se utiliza un aparato que se llama espirómetro, o la espirometría, que es el estudio de los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿no? Cuando tú haces una inspiración y una expiración normal, se marca así. Profesor, arrancó en 2400 y subió hasta 2900. Claro, matemáticas, ¿cuánto sería? 2000, ¿cuánto sería? ¿2500? No, 500 sería. Eso de ahí se conoce como volumen tidal, volumen corriente o volumen respiratorio, que es el volumen que tiene una inspiración y una expiración normal, 500 mililitros, ¿sí? Esto se produce en los músculos intercostal externo y en el diafragma, como te mencionaba, una inspiración y una expiración normal, ellos participan. Y en el caso que tú tomes aire y tú fuerces una inspiración, esto de acá va a ser una inspiración forzada. Este laxo, ¿no?, de los 2900 hasta los 6000. Esto de acá se llama volumen de reserva inspiratoria, que si sacas cálculos son 3100 mililitros. Y esto solo se produce en una inspiración forzada. ¿Y qué músculos participan? El esternocleidomastoideo, los escalenos y los trapecios. Ahora, tú botas el aire, llegas acá, pero tú fuerzas la expiración y quieres seguir botando aire, pasaste el límite. Entonces eso se llama volumen de reserva expiratoria. Así como hay un volumen de reserva inspiratoria cuando tú fuerzas la inspiración, cuando tú fuerzas la expiración también vas a tener el mismo caso. En este caso es de 2400 a 1200, solo son 1200 mililitros, y a esto se le llama expiración forzada, donde participan los músculos intercostales internos y los abdominales. Entonces, como tú verás, estos son los volúmenes que se utilizan normalmente. Empezó en 1200 y terminó en 6000. Eso quiere decir que son 4800 o 4.8 litros. Y eso se conoce como capacidad vital.
Pero tú te habrás dado cuenta, profesor, empezó en 1200 y ¿por qué no empezó en cero? Ah, ya, ese de 0 a 1200 se le conoce como volumen residual. Ese volumen residual es de 1200 mililitros y todo esto ya se conoce como capacidad total pulmonar o la capacidad pulmonar total, que es de 6 litros. La frecuencia respiratoria, las frecuencias respiratorias van a ser el número de ciclos respiratorios que se cuentan, inspiración más expiración, y esto tiene que ocurrir en un minuto, en un neonato, en un recién nacido, los ciclos respiratorios son entre 30 y 60, por eso que se le ve que su estomaguito infla y desinfla, ¿sí? En un niño son de 20 a 40 ciclos respiratorios y en un adulto son de 14 a 18 ciclos respiratorios. Recuerda que una frecuencia respiratoria es el número de ciclos respiratorios, inspiración más expiración en un minuto, ¿sí? Recuerda, el aparatito que se utiliza acá, es el espirómetro. Luego tenemos el intercambio gaseoso. ¿Cómo se realiza? Mira, esto se realiza a nivel del lobulillo pulmonar, que es la unidad anatómica y funcional del pulmón. El lobulillo pulmonar, mira, incluye el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio y los sacos alveolares o alveolos, pues. En el interior tiene que haber presencia de arterias y de venas para realizar el intercambio. Algunos mencionan a los acinos respiratorios. El acino respiratorio, la diferencia es que no considera el bronquiolo que ingresa a nivel del lobulillo, ¿no? Entonces está formado por el bronquiolo terminal, los bronquiolos respiratorios y los conductos que son los sacos alveolares y los alveolos. Si ampliamos esto, vamos a observar esto. Mira, acá tienes un alveolo pulmonar, que son sacos aéreos. En ellos va a haber la presencia de células, como el macrófago alveolar, que se conoce como la célula del polvo, que se encarga de la fagocitosis, de eliminar sustancias extrañas. Luego tienes al neumocito 2, que se encarga de la síntesis de sustancias surfactantes para generar que el alveolo todo el día realice el intercambio gaseoso y evita el colapso alveolar. Luego tienes al neumocito 1, que es una célula plana que se encarga de la difusión, del intercambio de gases. Entonces el alveolo va a estar formado por estas tres células. El alveolo va a tener comunicación con los capilares pulmonares. Acá el alveolo le va a depositar el oxígeno al capilar y el capilar le va a regresar el CO2, los desechos que trae de todo el cuerpo para la limpieza. Este proceso se llama respiración externa. Si te preguntan entre quiénes sucede la respiración externa, sucede entre el alveolo pulmonar y los capilares. ¿Capilares pulmonares o capilares te va a mencionar? Alveolo pulmonar y los capilares. La respiración externa se encarga de la oxigenación de la sangre. Los alveolos le depositan oxígeno a la sangre y los capilares lo que van a hacer es poner el CO2 para que pueda ser eliminado, que traen de los demás tejidos del cuerpo. Esta respiración externa también la conocemos como hematosis, que es el intercambio gaseoso entre el alveolo pulmonar y los capilares pulmonares. Ahora, ya que el capilar está lleno de sangre con oxígeno, esto tiene que ser conducido a todos los tejidos. Entonces, los capilares sanguíneos llegan a los tejidos, depositan oxígeno y los tejidos le devuelven el CO2 que luego es llevado para el proceso. Y esta conexión entre capilar sanguíneo y tejidos y este intercambio gaseoso se conoce como respiración interna, que ya es la oxigenación de los tejidos. Para el transporte de gases, nosotros tenemos que el oxígeno va a ser transportado junto a la hemoglobina como oxihemoglobina en la mayoría de casos, en un 97%, y solo 3% del oxígeno viaja disuelto en el plasma. El dióxido de carbono o CO2 va a viajar como carbaminohemoglobina en un 23% y como ion bicarbonato en un 70%. Es la mayor cantidad como se transporta el CO2 y disuelto en plasma. Y el monóxido de carbono o CO va a viajar como carboxihemoglobina. Por eso que cuando hay un incendio o hay presencia de bastante humo, tú te darás cuenta que el CO2 en un 23% se va a asociar a la hemoglobina. Y el monóxido también se asocia a la hemoglobina, generándole competencia al oxígeno, y por eso la persona se puede ahogar por falta de oxígeno. El control nervioso lo van a realizar en dos lugares. Primero, la protuberancia anular o puente de Valorio, que en sus áreas apnéustica o neumotáxica
Una se encarga de inhibir la expiración y la otra de limitar el tiempo de la inspiración. Y el principal control lo realiza el bulbo raquídeo o médula oblongo o oblongada, que controla la frecuencia y el ritmo respiratorio. Esta es la región que controla principalmente la respiración. Muy bien, y de tareita, chicos, te he dejado las preguntas del 1 al 10 de las páginas 194 y 195 del EMA. Resolvamos, lo haces y lo envías. Muy bien, ya está. Muy bien, el tema terminó, espero que te haya gustado el tema. Te mando un abrazo a la distancia, hay que seguir cuidándonos, tomar nuestras precauciones y vayamos paso a paso en este bimestre para dar un último impulso y terminar muy bien. Nos vemos, muchachos.